El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Hemos leído el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que no es exactamente el capítulo donde se habla de la institución de la Eucaristía. Nosotros nos esperaríamos esto, que el evangelista y también la liturgia nos proponía el Evangelio de la Última Cena. Bueno, primero de todo, no era posible porque el Evangelio de la Última Cena, en el Evangelio de Juan, toma 5 capítulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Juan a una cena le dedica 5 capítulos en todo su Evangelio. Y nos dice ni una palabra de lo que vamos a celebrar ahorita. No dice nada de nuestra liturgia, no dice nada de Jesús, que dice: tomad y bebed, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Esto no está en el Evangelio de Juan. No se preocupa de esto el discípulo a quien Jesús amaba. No se preocupa de esto el discípulo que aquella noche puso su cara sobre el pecho de Jesús para escuchar su corazón y las palabras que Jesús dijo, y sobre todo el sentido que Jesús quería dar a aquellas palabras y a aquellos signos que estaba haciendo. No se preocupa porque el cuento de la Eucaristía ya está bien reportado en 3 evangelios. Habla de esto Mateo, habla de esto Marco y habla de esto también Lucas. Pero Juan no quiere hablar simplemente de la historia. Juan quiere que se entienda el sentido profundo de lo que ya se está celebrando en la iglesia del tiempo. Y puede que Juan se está enterando que hay muchos discípulos en la iglesia que pero no conocen el sentido profundo de aquella cena.
de aquel memorial. Y se entera que necesita una explicación. Y en esta explicación, ¿qué va a decir en 5 capítulos? Bueno, primero de todo, habla de cuando Jesús le limpió los pies. En vez de decir Jesús tomó pan y dijo, este es mi cuerpo, Juan dice que Jesús se preparó y se quedó vestido como un esclavo, casi desnudo. Y se puso a limpiar los pies a los apóstoles. Los apóstoles lo tomaron como una ofensa para Jesús mismo. Tenemos la protesta de Pedro, que le está diciendo, Señor, tú nunca me limpiarás los pies. Y esto pasa exactamente porque no es suficiente un signo para que los apóstoles y toda la iglesia se enteren en lo que Jesús está haciendo. Necesita una explicación con muchas formas. Y la de limpiar los pies nos da la idea exacta del sentido profundo de la Eucaristía, que es este Dios inmortal que se hace carne. Cuando utilizamos esta palabra, carne, carne significa fragilidad, carne significa debilidad, carne significa mortalidad. Todo esto quiso Dios para sí mismo. Y haciendo esto, dijo, bueno, esta carne que soy yo, quiero que ustedes lo coman. 11 veces Juan utiliza este verbo, comer. 11 veces para decir que necesitamos que comer ese Dios que se hizo carne. Porque cuando tú comes, ¿qué pasa? Hoy comemos todos, bueno, todos no. ¿Quién puede? Comemos orgánico, ¿verdad? Cuidamos mucho nuestra comida. ¿Por qué nos hemos dado cuenta que tu salud depende de lo que comes? Y lo mejor que tú comes, lo mejor que vas a estar. Bueno, tu salud espiritual depende también de lo que comes. Por esto Jesús dijo, cuando ustedes comen este cuerpo, van a dar comida a su alma. Tú no te vas a enterar de esto, porque es una comida espiritual. Esto te va a pasar así como la comida material te pasa su energía y tú vives, también aquí te pasa la sabiduría de Dios, su manera de ver, su manera de amar, su manera de sacrificarse. Es un concepto que Jesús está intentando en el Evangelio de hoy, que no es Juan de 13 a 17, la última cena, sino hemos leído Juan 6. Estamos totalmente en otro lugar. Después, justo después de la multiplicación de los panes o de la condivisión, del partir el pan de parte de Jesús. Y ahí Jesús está hablando con los judíos y le está diciendo, miren que ustedes en el desierto recibieron un pan que no conocían. Aquí tenemos la razón porque hemos leído Deuteronomio capítulo 8 a la primera lectura. Dios le está hablando a Moisés y al pueblo y le está diciendo, ustedes caminaron en el desierto con la fuerza de un pan que ustedes no conocían. De hecho, maná en la lengua de los judíos, en hebraico, maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como los judíos no sabían qué era aquella comida,
Y ni nosotros sabemos qué es esta comida. La realidad es esta, que no sabemos. La realidad espiritual que se esconde detrás del cuerpo que vamos a recibir ahorita. Y Jesús le dice algo a los judíos y los judíos se quedan escandalizados. ¿Cómo puede este hombre darnos su carne de comer? Este hombre está loco. Esto es exactamente lo que pensaron. Tanto que muchos se fueron. Y como Jesús se veía que los discípulos se iban, no paró de decir lo que estaba diciendo. No trató otra vez de explicar mejor, sino se volvió a los apóstoles y les dijo, si ustedes quieren que se vayan, ahí es la puerta. Y ya conocemos la respuesta de Pedro. Es un misterio muy fuerte lo que está diciendo Jesús, lo va a decir con mucha fuerza. Pero los judíos lo tenían no solo el signo del maná en el desierto, sino también en el Antiguo Testamento hay otro pasaje que se refiere a esto. El profeta Ezequiel, cuando está empezando su misión, Dios le habla, lo llama, le da la vocación a profeta y le dice, aquí hay el rollo de la palabra de Dios, tómelo y cómetelo. Señor, ¿cómo hago a comerme el rollo de piel de animal? Tómelo y cómetelo. El Antiguo Testamento es todo lleno de profecías que van a explicar los misterios del Nuevo Testamento. Es todo una preparación. También las cosas peores que van a pasar en el Antiguo Testamento, no tenemos que leerla de un sentido histórico, sino tenemos que darle un sentido teológico. Y entonces sí, iremos a descubrir lo que de realidad significan los misterios que Jesús va a ofrecernos. Cómete este pan que soy yo. Cómete este pan que es Dios omnipotente que se hace mortal. Cómete la humildad de Dios. Porque si te comes la humildad de Dios, entonces sí, vas a ser humilde también tú. Cómete este Dios que se sacrifica por sus criaturas. Cómete este Dios que sacrifica a su Hijo por sus criaturas. El evangelista Juan se preocupaba que los cristianos entendieran exactamente el sentido profundo y real de la Eucaristía. Porque es muy fácil, lo era para ellos, los discípulos del tiempo, y lo es para nosotros, de fijarnos en cosas que no están en la preocupación de Jesús. Me perdonarán si voy a hacer algunos ejemplos que son muy concretos. Jesús nunca se preocupó de los pedacitos de pan. Jesús le dio en las manos a los apóstoles su cuerpo, la primera comunión de la historia, se la dio en la mano a los apóstoles y no está escrito en ninguna palabra de los 5 capítulos de Juan que Jesús le dijo, oh, cuidado con los pedacitos. No está esto en la preocupación de Jesús. Y bueno, pasó tantas veces que los pedazos del cuerpo y de la sangre de Jesús se derramaron y se perdieron y fueron pisados por los hombres. Cuando lo azotaron a Jesús, toda su sangre se derramó, todo alrededor. Le golpeaban tan fuerte que yo creo que la sangre llegó hasta 5 o 6 metros. 6 metros distante. More than 6 feet apart.
Muy lejos llegó la sangre de Jesús. Me gustó mucho cuando ustedes conocen este movie de Mel Gibson, La Pasión, ¿no? Y me gustó mucho cuando después de haber azotado a Jesús, la Virgen María que se había alejado, sufriendo y llorando, después cuando se fueron todos, ella se fue en el lugar y se fue casi a recoger la sangre de Jesús. Esto es el respeto de nuestra parte. Muy bien el respeto. Pero tenemos que darnos cuenta de esto. A Jesús no le interesa nada de las gotas de sangre o de su cuerpo quebrado que está en todas partes de la tierra. Jesús está desesperando porque los corazones, y Él los ve, los corazones de la gente a su alrededor están cerrados, están fríos, no saben lo que están haciendo, están cerca de Jesús, del amor de Dios, humano, vivo y presente, y este amor lo desprecian. Esta es la falta de respeto. También tú cuando recibes la comunión y la recibes sin amor, este es un pedazo del cuerpo de Cristo que se va a la tierra y está pisado. ¿Cómo, para nosotros los humanos, cómo es fácil de mirar a lo formal? Miramos a lo formal para perder el centro de la significancia de lo que Jesús nos está diciendo. Jesús quiere tu corazón. No le interesa nada más de la formalidad. Le interesa tu corazón. Dale tu corazón y después, pase lo que pase, aunque la forma no sea exacta, no sea correcta. No le interesa nada a Jesús de esto. Cómete mi cuerpo y aprendes de mí a amar. Aprendes de mí a sacrificarte. Bueno, ustedes lo hacen todo el tiempo. ¿Cómo es posible que un padre, una madre hacen sacrificio por sus hijos? Había un hermano más grande que yo, que hizo 50 años de consagración religiosa. Y ustedes saben que cuando pasan estos aniversarios, usualmente se prepara como una estampita, ¿no? Y se pone ahí algo, ¿no? Se pone la fecha y se pone también una frase y se dedica esto a alguien. Y él lo dedicó a sus padres. Yo le dije, ¿cómo es que se lo dedicas a tus padres? Y él se paró y me dijo, yo era todavía niño, estaba enfermo, y mi padre se levantaba todas las mañanas para irse a los montes a tomar la leche fresca para que me la llevara cuando yo me despertaba. Se guardaba esto como el signo del amor y del sacrificio de su padre para él. ¿Por qué los humanos hacen esto? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque somos hijos de nuestro Padre. Por esto. Porque tenemos un Padre, que es también una madre, que hace estas cosas. ¿Por qué una madre le puede regalar su vida a su hijo? Y hay madres que lo hacen de realidad. ¿Por qué lo pueden hacer? Mientras hay tantas que se olvidan de su hijo. Porque hay algunas que están dispuestas a regalarle su vida a su hijo. Porque en la sangre espiritual de nuestra alma corre una sangre divina. Es la sangre de nuestro Padre. Y esta es la sangre que Dios quiere alimentar con el don de la Eucaristía. Quiero terminar con
con esta frase. Jesús quiere enseñarnos a sacrificarnos. Se está sacrificando para que nosotros también podamos sacrificarnos. Entonces, si venimos aquí a recibir la Eucaristía y no estamos listos para sacrificarnos para los demás, nuestra recepción de la Eucaristía es no más que una hipocresía. Porque el cristiano que no se sabe sacrificar es un cristiano anti-eucarístico. El cristiano que no se sabe sacrificar es un cristiano anti-eucarístico.